capítulo 1, versículos 26, 27, 28 y 31. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy te alabamos, te adoramos y te damos gracias porque nos estás haciendo cada día a tu imagen y semejanza, porque nos rescataste, nos trasladaste del reino de las tinieblas y ahora estamos en el reino de tu amado Hijo. Gozamos de tu salvación, gozamos de tu gloria y gozamos de tu poder. Te damos gracias por alumbrar nuestro entendimiento, por darnos el querer como el hacer, para disponer nuestra mente, nuestra alma y todo nuestro ser espiritual a escuchar tu voz y a obedecerte. Hoy te damos gracias porque somos tus ovejas, porque nos tienes sellados con tu Espíritu Santo y en Cristo somos más que vencedores, porque eres tú en nosotros y a través de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor, por habernos creado, Señor, a tu imagen y tu semejanza. Gracias porque cada día esa imagen está siendo transformada en nosotros, renovando nuestra mente y nuestro corazón por tu palabra viva. En el nombre de Jesús, amén. Los invito a que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 8. Vamos a leer a partir del versículo 31. Evangelio de Juan, capítulo 8, a partir del versículo 31. Juan 8, 31. Y leeremos de un mediante hasta el 36. Amén. Dice el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Hasta allí. El pasaje lo hemos leído yo creo que en varias ocasiones, pero siempre la Escritura nos da un ángulo, un conocimiento, una revelación, como ustedes quieran llamarlo, más que nos acerca a Dios. Y confío en Dios de que hoy no sea la excepción. Este pasaje que acabamos de leer, ¿de qué está hablando? ¿De qué habla este pasaje? De la Biblia. Habla de la Biblia. Está diciendo a ellos que guarden lo que Él les está diciendo, que lo guarden en su corazón, porque al guardarlo van a conocer la verdad. Okay. Y que esa verdad los va a liberar de toda la religiosidad que ellos tienen. Perfecto. El marco es preciso. Jesús le está hablando a aquellos que consideraban o consideran que tienen la verdad, ¿cierto? Y la verdad basada en la Escritura. Ellos tenían
claridad con respecto a la Escritura. Y la Escritura no miente, porque tan válida es toda la que se escribió en el Antiguo Testamento como la que se escribió después en el Nuevo Testamento. ¿Ok? De eso no podemos nosotros escapar, ni tratar de decir que lo que pasó antes está invalidado. Más bien podríamos decir que está cumplido, no que ha sido invalidado. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Información extra que de pronto ya todos saben, pero que tal vez algunos no. Si a nosotros nos dijeran en qué momento inicia el Nuevo Testamento en la Biblia, ¿dónde ubicaríamos nosotros eso? Mateo, los Hechos. Bueno, eso es, ¿sabe por qué normalmente pensamos así? Porque la Biblia está dividida en Antiguo Testamento, acaba con el libro de Malaquías, y luego nos presenta el Nuevo Testamento con el libro de Mateo, abre con Mateo. Pero la verdad es que contextualmente, históricamente, culturalmente, pero sobre todo espiritualmente hablando, Mateo, los evangelios son parte del antiguo pacto. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto no había tomado lugar sino hasta la muerte, pero a la resurrección del Señor Jesús. ¿Ok? Bueno, y alguien dirá, pero es que en todos los evangelios el Señor muere y vuelve y resucita. Pero solamente en el libro de los Hechos, capítulo 2, que viene el Espíritu Santo, entonces se inicia la iglesia. Toma lugar el pacto nuevo que Jesús había logrado por medio de la crucifixión en la cruz. Esto es anexo al tema, no forma parte de, pero es importante que lo tengamos en cuenta, porque no que esto vaya a afectar si creemos o no creemos, no, si usted quiere seguir creyendo que los 4 evangelios son del nuevo, no le va a pasar nada, Jesús no le va a decir por qué, ni le va a chulear malo, no, es simplemente para que nosotros tengamos acceso a información extra, porque en realidad el nuevo pacto inicia cuando se firma y cuando se ratifica ese nuevo pacto. Cuando se cumple ese pacto. Los evangelios nos están contando qué es lo que va a pasar, pero los hechos nos cuentan lo que pasó. Esa es la diferencia y cómo la iglesia se empieza a formar, a tomar forma. Pero en este contexto se encuentra Jesús hablando con los judíos que conocían mucha palabra, tenían la palabra, por eso hablamos del antiguo pacto. Ellos tenían la palabra tan clara que con la palabra se defendían. Y con la palabra atacaban además. Y en este momento a Jesús lo estaban tentando. La Escritura nos dice que en todo momento lo hacían. Y Jesús dice que hablaba a los judíos que habían creído en él. De esto hablamos unas semanas o unos meses atrás. Importante que lo tengamos en cuenta. Porque la Escritura dice que Jesús le estaba hablando a unos judíos que habían creído en él. Pero no estaban guardando la palabra que él decía. Y vamos a llegar seguramente a una pequeña reflexión en el sentido de que no hay posibilidad de creer en Dios sino a través de su palabra. ¿Ok? Pero hay quienes pueden creer solamente en la palabra y no creer en Dios, que fue el caso de los judíos. Ellos creían en la palabra hasta cierto punto, pero de ahí para allá no. Por eso Jesús los está increpando y los está exhortando. Retomo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué les está ofreciendo aquí él? Miren que el pasaje habla de 2 cosas importantísimas. Habla de discipulado en primera instancia y luego de ¿qué? Libertad. Correcto. Y en ambos casos Jesús hace una aseveración, pero no la ubica en el mismo orden jerárquico, por decirlo de alguna forma. Retomo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Ok? Alguien que permanecía en la palabra iba a ser discípulo de Jesús. Pero sigue. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cómo iban a conocer la verdad? A través de la Escritura, ¿cierto? De la palabra. Y de permanecer en él. Exacto. Versículo 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto. Pausa allí. Ustedes saben que en la Escritura siempre que Dios ratifica o manifiesta de manera consecutiva algo 2 veces, los sueños que son repetidos 2 veces, o cuando Él dice de cierto, nos está dando un tip para que entendamos de que no hay lugar a dudas.
que lo que va a decir o que lo que está diciendo pueda ser tomado de otra manera. Es decir, no piense, no habrá la posibilidad. Cuando los profetas soñaban, ¿se acuerdan ustedes? O soñaban los reyes y los profetas interpretaban, llegaban y le decían, y rey, y el sueño es de cumplimiento inmediato, porque si Dios te lo presentó 2 veces, no hay nada que pueda impedir. O cuando tenían como esa doble seguridad, Dios estaba diciendo esto sí o sí va a pasar. Dice entonces, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ellos no sabían, ellos decían, somos libres. 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y aquí viene una pregunta reflexiva que debemos hacer necesariamente. Si Jesús dice que si Él nos libera, el Hijo nos libera, seremos verdaderamente libres, significa de que existe la posibilidad de que alguien no sea verdaderamente libre. O sea que alguien puede ser libre, pero no verdaderamente libre. Recuerden ustedes que Él inicia diciéndoles a ellos, retomo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Listo. Si guarda la palabra, está haciendo mis discípulos. Y dice después, y como guardan mi palabra, van a conocer la verdad. Y la verdad los va a hacer libres. Pero ellos todavía no habían conocido, a pesar de que dice que habían creído, porque después les dice, ustedes están en otro cuento. Pero a pesar de que dice que la Escritura que habían creído, ellos no habían creído en Él, como dice la Escritura. La Escritura dice que nosotros tenemos que hacerlo a Él nuestro Señor. No es solamente creer que Él es el Hijo de Dios. De esto las religiones están llenas. Hay muchas religiones y conceptos que dicen, sí, Jesús es el Hijo de Dios, Chucho, el Hijo del Zarco, como le dicen algunos, sí. El de arriba. El de arriba, ¿ok? Pero eso no los hace para nada nacidos de nuevo, no les garantiza que han tenido un encuentro con Dios a propósito de su Hijo Jesús. Eso nos hace la gran diferencia a nosotros. Y Jesús está diciendo, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y yo meditaba con el Señor al respecto de eso. ¿Qué es ser libre para ustedes? Pregunta abierta. Recuerden que no hay respuesta mala. ¿Qué es ser libres? No ser esclavo de las emociones, de las opresiones, de las angustias, de esas tristezas, no depender de que nuestra estabilidad dependa de otros, sino de Dios, para poder ser libres. No tener limitaciones. ¿No tener qué? Limitaciones. No tener limitaciones, ok. La mesa 2. Esa. La 3, la 4, la 5, mentiras, cualquiera. Recuerden que no hay respuesta mala. Esta apreciación simplemente, ¿qué es ser libre? Si a mí me preguntaran en la calle, venga, ¿qué es ser libre? Porque nosotros hablamos de libertad. Nos creemos libres. ¿Qué es ser libre? Esa es una pregunta que tal vez pocas veces nos hacemos. ¿Qué es ser libre? Despojarnos del viejo hombre. Despojarnos del viejo hombre. Ok, válido. ¿Alguien más? ¿Qué es ser libre? ¿Cómo nosotros sabemos que somos o no somos libres? Porque Jesús dijo una aseveración, o hizo una aseveración. Dijo, van a ser verdaderamente libres. O sea que, según él y el contexto, hay gran diferencia entre ser libre y verdaderamente libre. El diccionario o el significado de la palabra libre puede estar diverso, pero lo condenso en uno que encontré y lo comparto con ustedes. Dice, alguien que no está sujeto ni impuesto al deseo de otros de forma forzosa. Es decir, que su voluntad, su decisión, ha estado participando a propósito de la decisión que ha tomado o de vida o de carácter de acción, lo que tenga que ver con el momento, con las circunstancias. ¿Ok? Dice, alguien que no está sujeto ni impuesto al deseo de otros de forma forzosa. Es decir, en otras palabras, yo puedo decidir algo, hacer algo por mí mismo. Miren ustedes, esto es lo que dice la declaración del mundo. No estamos hablando de un contexto bíblico. ¿Qué significa ser libre? Que usted puede hacer lo que se le dé la gana. Literalmente, eso es lo que está diciendo el significado. Entonces, no en vano Jesús estaba diciendo, espera un momentico, es que ser libre
no es simplemente hacer lo que a mí se me venga en gana. Porque hoy es así como nosotros nos han vendido ese sofisma de libertad, ¿cierto? La libertad, y ahora entraremos un poco más de detalle con lo que el mundo concibe o percibe como libertad. Pero por ahora vamos entonces al libro de Génesis capítulo 3, versículo 6. Amén. Génesis capítulo 3. 3, 6. De hecho, leemos desde el 1 y paramos ahí en el 6. Desde el 1. 3, Dice el versículo 1. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bueno, ¿qué nos describe lo que acabamos de lo que la Biblia nos acaba de narrar? Que hay un personaje, en este caso Adán, con su mujer, con su esposa Eva. Desde el contexto del significado de libertad o de libre que les mencioné ahora, podríamos decir que ellos estaban libres, que eran libres. Sí. ¿Por qué sí? ¿Por qué sí eran libres antes? Y es verdad, ¿por qué sí? Porque ellos no habían tomado el fruto por ellos mismos, ellos habían decidido, Dios les había dicho, no tomarán del fruto y ellos no lo hicieron. Ya después fueron influenciados por otros. Ok, pero Ellos eran libres porque realmente podían hacer lo que quisieran. Ellos nadie les imponía una voluntad. O sea, ellos no estaban sujetos ni a la voluntad de Dios ni a la voluntad del diablo. Ellos estaban libres para hacer todo lo que si en algún momento de la historia previa podemos nosotros señalar cuándo el hombre fue libre, fue por esos breves, no sé si días, meses o años que pasaron, hasta que él podía, como lo decía Patricia muy bien ahora, decidir si sí o si no. Porque una prerrogativa que nos entregó Dios desde un principio fue que no robotizó ni mecanizó las decisiones de nosotros para que lo siguiéramos a él sí o sí. O sea, él no presentó una línea de producción industrial donde todos tenían 4 llanticas, la cabecita y le hundía el botón para que todos hicieran como los perritos de los taxis atrás que se mueven. ¿Cierto? Dios dejó la oportunidad abierta de elección para que sus seres creados lo siguieran por una decisión muy voluntaria. Ellos podían, y es más, él estaba dándoles ventaja porque les estaba advirtiendo de que no les convenía. Había podido simplemente dejarlos que fueran salvajes, pero les dijo, hey, no se vayan a meter con esto porque entran en algo complicado. Había libertad en ese momento, completa. Y es la libertad que el Señor quiere regresar de nuevo. De hecho, lo logra hacer a través del sacrificio. Porque, o díganme ustedes, ¿a cuál de ustedes trajeron aquí obligados? ¿A esta congregación? O mejor aún, ¿a cuál de ustedes o de nosotros trajeron obligados al Señor? Ninguno podríamos decir que, no, yo no me he podido zafar todavía. ¿Cierto? A mí me trajeron embolatado y todavía no sé dónde está la salida. Es decir, que somos libres cuando realmente hay un condicionamiento o un riesgo que podemos o no tomar. Y somos libres porque podemos o no tomar. Pero Claro. el condicionamiento está allí, simplemente que el momento que decidimos
ahí tuvimos esa libertad para elegir. Claro, es que si no hubiésemos tenido libertad para elegir, Dios hubiese puesto electrificación en ese árbol para que Eva hubiera llegado y le pasó corriente y Hubiera puesto los ángeles. exacto, hubiera cercado absolutamente todo y era imposible que el hombre llegara allá. Pero lo deja abierto para que el hombre interprete, comprenda, asuma que le conviene escuchar la voz de Dios porque en ello hay sabiduría y hay vida para él. Y cuando la serpiente, Satanás, les dice ellos allí, dejan de ser libres, o sea, es que no sé, porque están siendo influenciados y están obedeciendo a eso, allí no me confunden. Pero en realidad, ¿están siendo influenciados o están siendo tentados? Puede que la palabra sea parecida, pero en realidad hay diferencia. Porque ellos habían podido siempre decir no. No. Mire, yo no sé por qué, pero no. Como tal vez algún momento usted le ha pasado en su vida que le hace la pregunta o tiene que tomar la decisión y usted no sabe por qué, pero sabe que la respuesta o es sí o es no. Y hay algo muy adentro que le dice, esto es lo correcto o esto es lo incorrecto. Como de pronto he dicho en otras oportunidades, no hay nada más parecido a la verdad que la mentira. La serpiente la habló con ciertas verdades, ¿cierto? Le dijo una información que era verídica, pero finalmente entre todo esto estaba mentira. Entonces, pero sin embargo, ellos tuvieron esa oportunidad, tenían tanta libertad que tuvieron esa precisamente la libertad de escoger. De hecho, noten ustedes que lo que sucede aquí es que ellos a quien eligen en medio de su libertad escuchar. En medio de la libertad que tenían para decidir o sí o no, ellos deciden escuchar. ¿Por qué no decidieron escuchar a Dios? ¿Okay? Bueno, en este caso la escritura es muy puntual y señala a Adán como responsable de lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque Adán recibió la información, la instrucción de manera directa de parte de Dios. Eva no. Eva recibió la información de parte de su esposo. Y no sé qué tan preciso fue él, pero ella tenía información de lo que debía o no debía hacer. Pero Dios llama la atención al que tenía la libertad de hacerlo. Dios le dice a Adán, ¿qué fue lo que hiciste? Y miren ustedes cómo cambia el concepto de libertad ya. Porque la respuesta que da Adán es, yo no sé, esa mujer que me mandaste, ella fue. Pregúntale a ella, que ella fue la que me dio. Se salió por la tangente ante la responsabilidad que era exclusiva de él, porque Dios habló fue directamente con él. Entonces nos encontramos con el ser humano representado en Adán y Eva inclusive en una libertad completa de elegir entre lo que Dios había dicho y lo que el mundo representado en Satanás había dicho. Jesús estaba diciendo de manera abierta a los fariseos, a los judíos, perdón, si ustedes creen en la palabra van a ser mis discípulos, pero si creen en mí y en la palabra, a través de la palabra, van a ser verdaderamente libres. Y ellos se espantaron porque dijeron, un momentico, nosotros no hemos sido esclavos nunca de nadie. Y esa es una pregunta, o más bien una pregunta, un comentario que entra aquí al lugar. ¿Cuántas veces en el pasado, sobre todo, pero sucede aún ahora, consideramos que nosotros hacemos lo que nosotros pensamos y que nadie necesariamente nos dice qué hacer ni cómo hacerlo porque ha sido una decisión autónoma? Y la respuesta seguramente va a ser de muchos de nosotros, o ha sido de muchos de nosotros, a cada rato. A mí no me han influenciado, yo tomo, yo pienso, yo digo. ¿Y qué tan de cierto hay eso con el contexto de lo que acabamos de leer? Porque nos encontramos con un personaje que está influenciando, que está tirando información, que está llenando los aires inclusive, y la gente termina estando convencida de que tomó una decisión propia cuando ni nada que ver. Pero nada que ver. Como estamos en el mundo en estos momentos, que cada vez hay más información y más deformación, entonces no es nada raro pensar
que el príncipe de este mundo, que es el que maneja los hilos de este mundo, tiene algo que ver en lo que este mundo hace o dice. Y si este mundo es el que dice cómo pensamos, qué comemos, qué vemos, qué leemos, pues se abre la posibilidad de que no necesariamente estamos siendo tan libres como deberíamos de ser libres al momento de tomar nuestras decisiones. Porque la Escritura nos está prometiendo libertad, verdadera libertad. No la que nos han vendido como un sofisma de distracción. Recomendación que podríamos hacer a otros, pero sobre todo a nosotros mismos. Cuando el pensamiento o Satanás a través de una persona venga a intentar atormentarlo, a usted o a mí, que somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo, ¿cuál tendría que ser nuestra respuesta o a ese pensamiento o a esa persona? Porque, ojo, cuando se viene a hablar de tormento, significa que alguien tiene poder de generar molestia sobre el otro. Alguien lo decía en unas definiciones de libertad ahora rato, ¿cierto? Y si esa persona cree tener poder de injerencia para provocar algo, cuando ya no lo tiene, ¿qué es lo que tendríamos que decir nosotros? Un momento, pare ahí, yo soy libre. No solamente libre, soy verdaderamente libre. ¿Y libre de qué? Ahí usted puede generar toda su lista de checklist. ¿De qué Dios me ha hecho libre? ¿Y a qué el mundo o mi propia carne todavía me quiere seguir sometiendo para que no lo sea? Porque yo podría decir, por decir, mencionar algo, yo soy libre de la envidia. Y viene el pensamiento, ay, compraron y nosotros cuándo. ¿Cierto? Ay, mantienen viajando y nosotros ni a la mega hemos ido. ¿Ok? Y en ese pensamiento, y normalmente lo que pasa es que no se hace nada con el pensamiento. Cuando Corintios dice que tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y ese pensamiento tendría que llegar, tocar la puerta y decir, ay, venga Señor, es que yo soy un esclavizador. ¿Usted quiere ser mi esclavo? Pero no se presenta así. Nosotros tendríamos que decir, un momento, Dios me hizo libre. Y aquí aplica, usted puede enumerar, por eso le decía un checklist, aquí aplica el mal genio, la contienda, las malas palabras, las peleas, lo que usted diga o no diga. ¿Qué cosas hacían en el pasado que considerábamos que formaban parte de mí, de mi personalidad? ¿Cierto? Que yo decía, no, es que yo al que sea madreo. Y ya, y yo le vamos a ver cuántas son y cuántas. Y sí, ¿y eso de qué criatura está hablando? ¿De la que estaba esclavizada o de la que está libre? Porque la libre tendría que decir, pero un momento, yo ya soy libre de aquello que usted quiere volverme a esclavizar. Jesús le estaba diciendo a los discípulos que el que se sometía, el que era esclavizado, quedaba siendo siervo de quien lo esclavizaba. Y si el pecado esclavizaba, es decir, la persona quedaba esclava del pecado. Y eso fue lo que sucedió en la caída del hombre. El hombre tuvo la oportunidad de elegir voluntariamente. Yo no sé si ustedes lo han preguntado o se lo han imaginado. ¿Dónde estaba Dios cuando Eva y Adán estaban siendo tentados? Estaba viendo. ¿Ustedes creen que él estaba en de uno comprando algo? Pues estaba, qué sé yo, durmiendo la siesta. No. A mí siempre lo he pensado como la prueba más grande, la prueba más grande que se inicia para la vida del ser humano. Y pues ahí fue algo muy definitivo. Prueba porque vino una tentación y la tentación había podido ser pasada, pero la prueba no. Entonces pues él estaba viendo y digamos que ya pasó y nosotros nos podemos contentar sabiendo que eso nos demuestra que tenemos a un Dios que no es autoritario, que no es un Dios como lo pintan otros, pues que no entienden quién es Él, que es que Él solamente pide que uno haga lo que Él dice, pero es que todo tiene un sentido. Usted toma la decisión. O sea, Dios habla y el hombre se le da una responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad?
decidir si escoge lo que Dios dice o escoge lo que es su conocimiento, su entendimiento, y eso le llaman libre albedrío. De todas maneras, eso no es un tema muy claro ahí, como porque diga libre albedrío, simplemente es la libertad de escogerlo a Él. Por eso es importantísimo cuando el Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y le oímos la voz y le seguimos, no importa que tengamos que ir a la cruz, no importa que tengamos que rendir nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, porque eso forma parte de los sufrimientos de Cristo. ¿Y cuáles son los sufrimientos de Cristo? Él fue la cruz. Nosotros debemos ir a la cruz, claro, todos los días, negarnos a nosotros mismos, rendirnos. ¿Para qué? Para ser verdaderamente libres. Si no, no podemos ser verdaderamente libres, no hay otra manera, sino pasando por la cruz. Y la cruz es siempre nuestro inicio, nuestro centro y nuestro final. Sin esa cruz no tenemos ni podemos hacer nada. Miren, si Dios hubiese intervenido en el momento de la tentación, no hubiese existido libertad, en este caso en la persona de Adán o de Eva. Porque entonces hubiera dicho, ¿qué te acabé de decir? ¿Qué te acabé de decir? ¿Qué te acabé de decir? Ay, sí, el señor diablo, no, perdón, no estamos a dieta. No, como decían ustedes ahora, seguramente con el corazón, lo digo con respeto, apretado, Dios, con la expectativa de que Adán hiciera lo opuesto a lo que él sabía que iba a hacer. Él ya sabía lo que iba a pasar, pero para que hubiese legalidad en lo que iba a tomar lugar, él tenía que mantenerse al margen. Exactamente lo mismo que hizo cuando Jesús es crucificado. ¿Por qué simplemente no va en rescate de su hijo, o la personificación de sí mismo, a decir, ay, a mí no me van a tocar, pero permite que tome lugar el sacrificio de Jesús, para que por una decisión libre de parte de Jesús, como dice la Escritura, despojándose a sí mismo, tomando forma, y era Dios, pero no juzgó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, dice la Escritura, sino que entregó su vida. Eso es una decisión que toma de manera libre. ¿Libre en qué sentido? De que él sabía qué iba a generar esa decisión y cómo iba a afectar en buena medida esta decisión al resto de la humanidad. Adán en un principio no estaba pensando en si era libre o no era libre. Él quería hacer lo que le viniera. No escuchó la voz de Dios. Y el diablo le vendió algo que ya tenía. Le dijo, van a ser iguales a Dios. Y ustedes recuerdan, ya lo hemos leído, cómo describe Dios en el Génesis la creación del hombre. Dice, en la asamblea que estaban, porque no solo, había más de uno allí, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Y qué es lo que le dice el diablo a Adán y a Eva? Ay, van a ser como Dios. Eso es como si usted le dijera al hijo de la mamá que si hace esto o aquello va a ser hijo de la mamá. No tiene sentido. Y lo planteó de tal manera que confundió sus mentes. Lo trasladó, lo torció. Y lo vendió, no iba a ser algo propio. Les vendió algo muy aparentemente preciado, pero nada que ver. ¿Alguien no va a querer ser libre? Una persona X no va a querer ser libre hasta que no se dé cuenta de qué es esclavo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Claro. Porque alguien de pronto no sabe que es esclavo. Como ellos dijeron. Este es el caso de los judíos. Ellos dicen, un momentico, Jesús, ¿cuál esclavo? Sí, le traigo todo el palmarés, mi familia. Todos somos hijos de Abraham. Yo no tenía la menor idea de que eran esclavos. Los ateos son esclavos. Por supuesto. Y no se dan cuenta de eso. Ellos creen tener libertad. Ahora vamos a hablar un poquitico de eso. Ellos creen tener una libertad, pero ojo, ¿quién ha dado la libertad?
¿quién nos ha planteado el concepto de libertad que tenemos en algunos casos muy profundamente cimentado? Y retomo la explicación o el significado de libertad, que es secular. Dice, alguien que no está sujeto ni impuesto al deseo de otros de forma forzosa. Es decir, que no lo están obligando. Alguien que puede decidir hacer algo o no. Eso es lo que el diccionario determina que es una persona libre. Sin embargo, vamos al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Gálatas, capítulo 5, versículos 1 al 4. Cinco, 1 al 4. Amén. Casi amén. Gálatas capítulo 5, versículos 1 al 4. Ok, dice así. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pausa allí obligada. Dice que estemos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y recuerdan que el pasaje que leímos ahora en Juan, los judíos decían, nosotros no somos esclavos de nadie. ¿Qué le pasa a Jesús? Nosotros no. Ellos creían que eran libres a su manera y de sus cosas, pero Dios tenía otra cosa presente y manifiesta para ellos. Versículo 2. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Miren ustedes, Jesús está hablando de que nosotros somos verdaderamente libres. Nos dice que estemos firmes en la libertad. Pero miren ustedes, Él no nos obliga. El Espíritu Santo no nos obliga a nosotros a andar en libertad. El Espíritu Santo nos está recordando cómo andar en libertad. Porque la misma caballerosidad de Dios en un principio con Adán es la que estamos experimentando nosotros ahora con el Espíritu Santo instruyendo y aconsejando nuestras vidas. Firmes en la libertad, dice la Escritura, pero aclara, en la libertad, retomo de nuevo, con que Cristo nos hizo libres. En estos momentos, y bueno, desde hace muchísimos años, hay un ente mundial que es en realidad el gobierno mundial. Hay veces, con todo lo que tiene que ver Daniel, que habla de los 7 reinos y los 7 reyes, y los 10 reyes, perdón. Entonces, hay estudiosos que están esperando que aparezca los 10 reyes en Europa, y cuando se unieron las naciones en Europa, ¿recuerdan ustedes? ¿Cierto? Dijeron, ay, llegaron la Unión Europea, llegaron las 10 naciones, ¿no? Eran como 20, entonces no fueron aquí. Pero la Biblia es muy precisa, Daniel hablando de lo que va a suceder con estos reyes. Y resulta de que, políticamente hablando, nosotros podemos comprender en este momento, creo que lo podemos hacer, que ese cumplimiento de esa visión empieza a tomar lugar de manera muy paralela con el reverdecimiento de la higuera. Fechas. Israel nace como nación el 18 de mayo de 1948. Pero ¿quién lo establece como nación? Previamente, 3 años atrás, en 1945, nace una organización que en ese momento era como consecuencia de lo que había sucedido en la Segunda Guerra Mundial, que abarca, que une, que condensa, que amalgama
a todas las naciones, en ese momento aliadas, pero después termina expandiéndose al mundo. Y estoy hablando de la ¿cuál organización? Las Naciones Unidas. La ONU, las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tienen, esto lo entendí hace poco y de lo sencillo que es, seguramente ustedes chicos en clases de sociales lo han visto ya, yo no me acuerdo de eso, pero me maravilló el entenderlo. Las Naciones Unidas tienen 10 asientos, ¿ok? Que están divididos en 5 y 5. 5 que son permanentes. En estos permanentes está China, Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y China. Estos 5. habías dicho chino. ¿Ya lo dije China? Sí, el Bueno, primero. entonces me falta uno. Ahí está. Ahí están los 5. Ahora ya he hecho las 6. Bueno, tienen 5 asientos permanentes. Ellos tienen decisión de voto y de veto. ¿Ok? No es que sean Los padrinos de primeros Alberto, los sino hijos. que los 5. Los hijos. Sí, no estamos hablando tienen veto con V. Es decir, que ellos tienen la capacidad, la potestad de determinar, votamos a favor de esto o vetamos esto. Y se requiere un solo voto, veto, para que se caiga lo que hay. Pero de manera curiosa, como está establecida la figura política, en realidad son 10 asientos, pero son 5 permanentes. Los otros 5 son sorteados cada 2 años entre las demás naciones miembros de la ONU. Entonces eligen a Colombia, a qué sé yo, Yugoslavia, y los sientan para que tengan la potestad de hablar, inclusive votar, pero no pueden vetar. Entonces, cuando ellos se sientan los 10, entienden un poco más cuando la escritura, y retomo un poco lo de Daniel, que estaba describiendo la estatua que tenía los 10 dedos, pero que estaban combinados el barro con el hierro, ¿se acuerdan? Y que en parte iban a ser fuertes y en parte iban a ser débiles. Son esos. Por eso les digo que en este momento nosotros podemos llegar a acercarnos, podemos llegar a acercarnos porque estamos esperando que salga un líder por allá en Europa y que ese va a ser el anticristo. Y las posibilidades pueden ser otras, porque la organización que manda en el mundo, y me salió un poco, no sé, me salió un poco del tema de la libertad. Quien manda en el mundo, quien decide qué pensamos, qué comemos, cómo lo comemos, es la ONU con todos sus brazos. Está Derechos Humanos, está UNICEF, la de la salud, bueno, está todo allí. Ellos son los que determinan qué es lo que se piensa y cómo se piensa. Y entonces, lo que nos han hecho creer es que tenemos libertad. Y hay 7 o 9 declaraciones de derechos humanos que forman parte de lo que todos en teoría tenemos acceso. Las voy a mencionar, simplemente mencionar, a propósito de libertad. Dice que tenemos libertad de opinión. Es un derecho, ¿cierto? Libertad de opinión. 2, libertad de expresión. 3, libertad de circulación. Podemos movernos, siempre y cuando esté bajo nuestra Constitución. Libertad de pensamiento. Libertad de conciencia. Libertad de culto o de religión, llaman ellos. Libertad de vida privada, es decir, que yo tengo derecho a tener mi vida privada. Libertad de elección. Nadie puede coartar ni manipularme, o no debería, de manera abierta para que yo tome una decisión X o Y. Libertad de manifestarse. Por eso es que están las protestas y ¿cómo se llama? Los de la primera línea, porque ellos están reclamando en todo momento el derecho a manifestarse. Esto es protesta. Y libertad de asociación. Eso es lo que nosotros en ese momento estamos ejercitando. Tenemos algo en que nos encontramos de acuerdo, Dios, y decidimos congregarnos, y entonces tenemos el derecho adquirido de asociarnos con quienes tengamos intereses en común. ¿Quién ha establecido todo esto? O sea, ¿en qué parte de los 10 mandamientos Dios lo dejó dicho?
o en qué parte de las leyes morales o higiénicas que Moisés escribió dejó dicho que todo esto tenía lugar. Miren, este texto del que hoy gozamos y que toma lugar en nuestras vidas día a día, fue escrito, ha sido redactado y está siendo volteado o modificado por la misma organización. Entonces, cuando Jesús decía, si ustedes creen en mi palabra y creen en mí, como dice la Escritura, van a ser verdaderamente libres. Ya la libertad no es la que nos da el derecho constitucional, y gloria a Dios por la Constitución, si está a favor del ser humano. Gloria a Dios por eso, pero la libertad ya no depende de si la entidad, el grupo, la nación, el país, el Estado cumple o no, o llena o no mis expectativas. La libertad de la que Jesús estaba hablando tenía que ver con lo que Él había hecho. Ser libres verdaderamente. ¿De qué nosotros tenemos que ser libres? Tenemos que tener la capacidad para ejercer nuestra propia voluntad. Y esto solamente toma lugar cuando nosotros nos sometemos de manera voluntaria a lo que Dios ha dicho que nos conviene. Pero tiene que ser voluntario. Por eso no me parece, no estoy de acuerdo, y creo que ustedes algunos coinciden, si no todos, que se haga bien en el obligar a alguien para que vaya a la iglesia o para que reciba al Señor, porque tal vez ese alguien termine haciéndolo por complacer a la persona que está seguramente con muy buena intención procurando hacerlo. Pero si no hay una voluntad propia, manifiesta en la toma de la decisión, entonces no hay voluntad. Ese nacimiento que debe tomar lugar en la persona cuando conoce a Jesús solamente toma lugar si es voluntario. No puede haber injerencia, no puede haber manipulación. Y hoy en día es muy fácil, por la mejor de las intenciones, pero hay personas que están en las congregaciones porque llegaron de moñona. Alguien más los trajo, no saben qué hacen, y cuando se presenta el zarandeo, por X o Y razón, son los primeros que salen. Gracias a Dios estamos hablando de otras congregaciones, en otras partes, no por acá. Nosotros tenemos que cuidarnos. Deuteronomio capítulo 15, versículos 2 al 18. Deuteronomio 15, 12 al 18. ¿15? 15. Aquí vamos a hablar de alguna forma de un piercing espiritual. Un piercing espiritual vamos a hacer aquí. 15 del versículo 12 al 18. Amén. Amén. Dice, versículo 12. Si se vendiera a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubieras servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. ¿Saben qué significaba esto? Que alguien decía, uy, como dicen muchachos, uy, parce, estoy asado. Deme trabajo, ¿qué voy a hacer? Entonces la otra le decía, listo, venga para trabajar conmigo 7 años. Y los primeros 6 años trabajaba, pero la ley decía que en el séptimo, si eran hermanos de la tribu, en el séptimo año tenían que dejarlo libre. Es decir, le daba un salario durante los 6 años X, pero al séptimo lo dejaba libre. Y después aclara, lo puede leer más adelante, que no lo podía dejar ir libre con las manos vacías. No es como, ay, ya se acabó el contrato y chao. No, tenía que darle... Cesantías, pero eran en especies. Si había trabajado con ganado, le daba ganado. Si había trabajado con qué sé yo, la agricultura, le daba para que él no se fuera con las manos vacías, para que llegara a hacer su emprendimiento, si era el caso. O sea, esclavo era, pero le pagaban igual. Claro, porque estamos hablando dentro del pueblo, no con el forastero. Hay diferencia entre el hebreo, porque aquí dice, el término que utiliza la escritura es menesteroso, el pobre, alguien que estaba en mucha necesidad. Entonces le decía al compatriota, uy, ayúdame,
no tengo, No tienen para comer. no tengo para comer. Llámame a tu casa. Entonces, de eso estaba hablando. Versículo 13. Y cuando lo despidieres libre, no lo enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le harás de aquello en que Jehová te hubiese bendecido. Imagínense. 15. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Si él te dijere, no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. ¿Qué es esto que está pasando aquí? Piercing. Piercing bíblico, pero con un significado espiritual poderosísimo. El esclavo recibía su libertad e iba con dote, con cesantías. Y llega y toma la decisión siendo libre. Dice, yo no me quiero ir de aquí, yo me quiero quedar contigo. Y el otro le dice, ¿estás seguro? Sí. Venga, vamos a hacer el piercing. Y ponían contra una madera, la oreja, y ¡pam! Le hacían en su hueco. Sí, le hacían el hueco. Eso era un orificio. Y eso significaba que tenía la oreja horadada, o con ese, estaba diciendo que era ya, que ya no era libre, que voluntariamente estaba sirviendo a esa persona. Ya no era por necesidad, como tal vez algunos llegamos o llegan buscando a Dios, porque hay una necesidad. Y entonces ahí sí, ay, aleluya, gloria a Dios. Y cuando llega la respuesta, pues se fueron. O si no llega la respuesta, pues se van también. ¿Ok? Pero en este caso no. En este caso estaban diciendo, ya me puedo ir. Pero elijo, tomo la decisión de no irme. Es de esta libertad de la que Dios nos está hablando. Es de esta libertad la que Jesús estaba ventilándole a los judíos. Si ustedes vienen a mí a través de mi palabra, conforme está escrito, van a ser verdaderamente libres. ¿Y qué decisión hemos tomado nosotros para gozar de nuestra libertad? Porque miren que la invitación que Jesús hace no es, listo, fiesta, hagamos una chiva rumbera y vamos a celebrar ahora que somos libres. De hecho, somos tan libres que ustedes y yo estamos hoy aquí en este momento. Porque tomamos la decisión, seguramente contra carne y contra alma, ¿cierto? Quisiéramos estar haciendo otra cosa, pero nuestro espíritu, que siempre está dispuesto, nos dice, esto es lo que hay que hacer. Y podemos entonces escuchar ya esa voz, las 2 voces o las 20 voces que hay, y decir, un momento, yo ya sé, ya conozco la voz de mi Dios, y yo sé qué es lo que me conviene hacer y por qué debo hacerlo. Y en ese momento está haciendo uso de su voluntad para tomar una decisión. Y no hay nadie en la oreja opullándole, diciéndole, o lo haces o lo haces. Jesús estaba diciendo que nosotros estamos ya en una condición de verdadera libertad, porque podemos tomar esas decisiones, esperando de Él que sea siempre con la guianza del Espíritu Santo, para que sean las decisiones acertadas y apropiadas. Pero como sucedía con el esclavo estaba decidiendo y mostrando públicamente, yo ya tomé una decisión de a quién quiero servir. Y Dios nos plantea la misma circunstancia a nosotros. Hemos tomado ya una decisión de a quién queremos servir. Y no está la figura de Dios, mucho menos la del pastor o la de los líderes de la iglesia, y si no vas a la iglesia mañana te condenas. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que tenemos libertad para hacer lo mismo que sucedió en un principio con Adán, pero esta vez con la posibilidad de tomar la decisión acertada. Y puede ser desde la cosa más sencilla en su vida o de la cosa con mucho más carácter que requiera tomar decisión. Dios nos está invitando a nosotros a que seamos verdaderamente libres, porque ya no nos orado, el piercing que tenemos no es en las orejas, En el corazón.
nosotros fuimos horadados en el corazón. Esa es la verdadera circuncisión. Allí, ahí es donde está la circuncisión. Ahí es donde otros se dan cuenta de si somos o no somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque espiritualmente han dicho y han visto que algo ha sucedido en nuestras vidas. Algo a lo que podemos decirle, yo ya no soy esclavo. Yo ya no estoy sujeto al pasado. Ya no estoy sujeto a lo que antes me ataba. Soy libre para actuar. Soy libre para pensar. Pero aclaro, no la libertad que nos da la Declaración de los Derechos Humanos, que ahorita les leí, las básicas. No es, sí, que tenemos el derecho a la libertad de religión, la libertad de vida, sí, gloria a Dios por todo eso. Pero todo esto lo tiene también el mundo y no son salvos. Todos estos derechos humanos están planteados para todos los 7.800 millones y más de personas que hay en el mundo. Esto es lo que plantea la ONU para todos sus miembros. Pero de ellos, ¿cuántos han nacido de nuevo? Y de ellos, ¿cuántos pueden decir que tienen a Jesús morando en sus corazones? De ellos, ¿cuántos pueden decir que son verdaderamente libres? No, ellos hablan de libertad. Esta era la libertad que estaban hablando los judíos cuando Jesús les dijo: ay, ¿nosotros esclavos de qué? Entonces vas a encontrar el ateo, el escéptico, el científico desproporcionado de la realidad, diciendo: no, es que yo tengo capacidad de pensamiento, criterio y análisis en mis apreciaciones. Yo no me dejo influenciar por pensamientos de eufemismos y mucho menos de fábulas, esas en las que ustedes creen. Pero les decía en días pasados, ¿quiénes han encargado de que en las facultades de ciencia se enseñe y se transmita esto y esto? Y los médicos y los científicos, hoy en día, con toda su ciencia, lo que saben es lo que les han dicho que sepan. Y si alguien, si aquí hay gente de la salud, pero no hay médicos, pues vamos a hacerlo. Si alguien se cree en la cúspide del conocimiento a propósito de la otra persona, es un médico. Los médicos se creen dioses y ellos dicen que no, pero su palabra termina siendo casi que palabra de Dios. Y alguien de ciencia apartado de Dios puede decir con necedad que él tiene criterio para tomar decisiones. ¿Y quién le puso las decisiones en su mente? Voy cerrando con esto. Tenemos un caso de unos hermanos en Cristo o amigos cercanos, cuyos hijos hoy por hoy le han dado la espalda al Señor. Y de manera curiosa toma lugar en el momento en que obviamente se les abren unas puertas que no debieron haberse abierto, pero cuando se los enfrentan, cuando los sueltan a la universidad pública. Porque si en alguna parte se precia el ser humano, el estudiante, de tener libertad, de haber encontrado la verdad del pensamiento, es precisamente en el contexto universitario. Mucho más fuerte en la universidad pública porque hay influencia fuerte, porque el currículum es muy parecido en todos. Y esta familia, en este momento, esos muchachos están llenos de conocimiento. Y como ellos sé, y he escuchado a algunos que dicen que creían y conocían de Dios hasta que conocieron la verdad. ¿Y cuál verdad? La que dice la academia, la misma que estableció el currículum, la misma que confronta al estudiante con aquello que fue cimentado o que debió haber sido cimentado en casa. Por eso es de vital importancia que nosotros sigamos lo que la Escritura dice, que instruyamos a los niños nuestros en el camino de Dios, de tal manera que aun cuando estén grandes, no se aparten de él. Porque también conozco casos de chicos o niñas o niños egresados de la universidad pública con criterio firme frente a lo que es servir a Dios. Bueno, porque tuvieron en casa alguien que firmemente se dedicó
a instruirlos en el camino de Dios. Pero aquellos que no, consideran que en ese momento han recibido libertad de aquello que habían sido previamente esclavizados. Se hicieron esclavos de otra cosa. Hicieron su casa en otra parte. No saben que tienen la oreja, que tienen el piercing en la oreja. Es peor, porque si ustedes han visto cómo le ponen la argolla a los puerquitos para manejarlos, o a los bueyes inclusive, muchos de ellos, yo diría que la gran mayoría, accionan y se mueven en ese contexto, hacia donde los halen o hacia donde los impulsen, pero se creen libres. Y hoy la convocatoria que Dios nos hace por su Espíritu Santo es a que tengamos conciencia que la libertad a la que Él nos convoca, a la que nos llama, no es necesariamente la libertad que el mundo nos ha ofrecido. Es aquella libertad que nosotros podemos decir, yo tengo la posibilidad de salirme, pero decido quedarme. Yo tengo la posibilidad de servir a otro, pero decido servir a Dios. Yo tengo la posibilidad de no creer, pero decido creer. En ese momento estamos en realidad aplicando libertad. La verdadera libertad. Verdaderamente entonces somos libres. Bueno, y por supuesto un escéptico tendrá mucho que argumentar y que debatir ante una postura de estas. Sin embargo, la historia, la cultura y la vida nos habla de qué tan fiel es Dios en todo lo que ha cumplido y todo lo que está por cumplirse. Les dejo para que indaguen con respecto al tema de la ONU, con las 10 naciones o los 10 reyes. Y nos vamos a dar cuenta de que la cosa no está tan lejos. No estamos esperando a ver de dónde, porque en el momento en que tal vez de esos 5 que no están, se levante el que va a proponer lo que sí y reciba el apoyo de los otros, entonces ahí se va a plantear la cosa. Eso está tomando lugar desde hace mucho tiempo. Y ahora sí cierro. Les hablaba de libertad de opinión, libertad de expresión, libertad de circulación, libertad de pensamiento, libertad de conciencia y todas las demás. Y ustedes ponen a analizar lo que está pasando en el mundo en este momento y ninguna de esas se está cumpliendo. Ninguna. Es impresionante. Uno dice, tengo la libertad de opinar. Cuidado, opina lo que no es. Claro, cuidado, opina lo que no es en frente de quien no debe, porque se arma la de Troya. O que es que me puedo expresar, yo puedo decir, cuidado. A ver si en el trabajo usted puede decir lo que piensa ay, pero es que me puedo... Es que ellos piensan que con hacer grafitis eso es expresión. Libertad de circulación. Hoy, en estos días, siglo XXI, libertad de circulación. Imagínense. Libertad de pensamiento. Ni siquiera en el pensamiento ya alguien puede tener una postura divergente. Porque el pensamiento también lo quieren manipular. La televisión, la academia, el internet, los libros, las personas están sembrando constantemente ideas en nuestras cabezas y tal vez decimos, no, es que así yo lo pienso. ¿Qué tan importado es el pensamiento que estamos usando? Dice que libertad de conciencia. ¿La de quién? Si hay unos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, entonces ¿cuál es la conciencia de ellos? Que usted tiene libertad, haga lo que quiera. Libertad de religión o de culto. ¿Sí? Gloria a Dios, porque todavía podemos congregarnos. Pero en algunas partes no. Hay partes del mundo que no. Hay partes del mundo donde no. Y con todo esto, la búsqueda es de unificar los criterios religiosos para que todos busquen la misma religión. Miren, hay una postura globalista, comunista, manifiestamente descarada en el mundo. Y no es la figura de Che Guevara con el rifle, aunque en algunas partes pueda que sí. Pero a propósito del comunismo, elitista en este caso, donde tienen unos pocos y que quieren que todo sea común, está detrás de lo que quieren que pensamos, hagamos y vivamos. Los invito a que reflexionemos qué tan libres estamos siendo en lo que pensamos, en lo que hacemos, en lo que hablamos. Siempre recordando que nuestro referente
es este precioso, bendito y santo y hermoso libro. Este es nuestro referente de libertad. No la declaración de los derechos humanos que la ONU saca. Y gloria a Dios porque por ello nos beneficiamos. Pero delante de Dios, para tener libertad, este es nuestro estandarte. Por eso Jesús decía, ¿quieres ser verdaderamente libre? Llegue a mí por la palabra. Y entonces va a ser verdaderamente libre. Y seremos sus discípulos. ¿Se quiere ser mi discípulo? Quédese con la palabra. Pero si usted quiere ser mi hijo, dice Dios, busque a Jesús en la palabra y recíbalo como dice la Escritura. Entonces se cumplirá la palabra que dice, si tus palabras, si estoy en ti, tus palabras permanecen en ti, serán Verdaderamente libres. Hay algo muy hermoso que le dije a alguien, que estuvimos hablando con alguien en estos días, me decía, ¿y cómo me asegura usted que esa palabra es para mí? Porque leyendo Dios me puso en el corazón esa palabra y se la di a esta persona y me dice, ¿cómo dice que esa palabra es para mí? Y le digo, así de sencillo, si tú quieres que sea para ti, es para ti. Porque si hay 10 personas y les digo yo, esta palabra es para ustedes, pero solo esa la agarró, la hace vida y hace que esa palabra viva en ti, es para ella. Entonces tú tienes dos oportunidades de escoger una, que sea para ti esa palabra, y no, pues no la escojas. Entonces no disfrute de ella, pero si yo quiero disfrutar de ella, digo, es para mí, y voy a disfrutar de ella. Entonces me quedo callada. Pues claro, la palabra es para mí, y si yo quiero que sea para mí, es para mí. Así de sencillo. Meditemos al respecto, porque estamos en tiempos en los que nos dicen que lo que podemos procurar todos es la libertad. Pero ¿qué es la libertad según quién? Eso tiene que estar en nuestra cabeza. Permite que solamente aquello, Señor, que sale del seno de tu palabra sea lo que ministre en nuestros corazones, Señor. Todo aquello extra o periférico que no sea necesario, Señor, quítalo de nuestra mente y aún de nuestro recuerdo si es necesario. Pero aquello que signifique, Señor, bendición para recordarnos qué es lo que tú nos has dado y por qué podemos decir que nos has hecho libres. Señor, que retumbe en nuestros corazones y en nuestras mentes y que podamos meditar en ello, Padre, para que cada vez podamos estar más fuertes en ti, Señor, y poder resistir al adversario y al tentador, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.